Hola, 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 muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos ya iniciando nuestra sesión número tres de este qué periodo de verano. Se está yendo rapidito, la primera semana, 1 de 5, la verdad es que estamos felices y pues ha sido una gran semana. En resumen, estuvimos hablando acerca de los tejidos periodontales, también hemos estado hablando del sondaje periodontal, han habido muchos comentarios, gracias por todos los que nos han comentado en el Zoom, en el aula de los inscritos, y también las personas que están interesadas y que están en redes sociales, pues bueno, más que bienvenidos, porque qué perio está ya entradito, ya estamos agarrando motores. Recuerden que estas sesiones van a estar activas alrededor de unos 3 meses para que las puedan ver diferidas, y también no olvidar que próximamente tendremos la plataforma de Perio MX donde podrán acceder a otros cursos y a nuevos cursos preferencialmente. Entonces, la verdad es que estamos más que felices, estamos muy contentos. Iniciamos este Queperio, sesión número 3, y el tema del día de hoy, muy buen punto. Sesión número 3, el tema del día de hoy es etiología de la enfermedad periodontal. Y bueno, la etiología es la causa, ¿no? La causa, ¿quién ocasiona enfermedad periodontal? Y fíjense que muchas veces, y muchos de los puntos que siempre discutimos es, bueno, la enfermedad periodontal, muchos años nos acostumbramos a decir que su origen es etiológico, es la placa dentobacteriana, ¿no? La placa dentobacteriana es quien ocasiona la enfermedad periodontal y de ahí no nos sacaron muchos años, pero la verdad es que hoy en día tenemos puntos de discusión sumamente importantes que vale la pena mencionar y que estaremos pues discutiendo a continuación, porque no nada más podemos decir de la placa. De hecho hoy ya escalamos al biofilm. Y la verdad es que tampoco podemos centrarnos en el biofilm como tal, ¿no? O sea, es interesantísimo cómo ha ido evolucionando lo que es la visión de la etiología de la enfermedad periodontal. Recuerden que nosotros estamos basándonos en nuestra literatura científica. En nuestra literatura científica, muy puntualmente, pues son dos. El día de hoy vamos a estar basándonos en dos puntos circunstanciales y fundamentales dentro de la literatura científica. El primer punto, pues ya saben, es el Periodontología e Implantología, una obra de 28 autores mexicanos, del cual yo soy director de obra junto con todas sus compañeras profesoras. Este libro nos estaremos basando y hablaremos un poco de la etiología, aunque realmente el libro, sí aquí sí podría comentarlo, es un compendio de lo que se menciona en la literatura científica completamente hoy avalada, completamente hoy vista, ¿no? También tenemos, por ejemplo, que uno de los libros con los cuales nos basamos de una manera muy puntual es el libro del doctor Jan Linde, que, por cierto, dato random, o sea, nos enteramos, y la verdad es que Happy Birthday, doctor Linde, que el doctor Linde, sí, 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 el doctor Linde, de buena fuente, ¿eh? Nos enteramos que el doctor Linde cumplió 90 años. La verdad es que eso es espectacular. Y no los cumplió ahorita, no los cumplió el domingo. El domingo fue 29 de junio, o sea, yo creo que ya, sí alcanza a ser, es Tauro, ¿no? No sé Géminis. ¿Todavía sigue siendo Géminis? Bueno, no sé, no me importa. El tema es que el doctor Jan Linde, que incluso ya está retirado, nos comentaba todos estos datos, nos los comentó el doctor Mariano Sanz, ahora que lo vimos, que estuvimos con él, y bueno, pues para muestra un botón, ¿no? El doctor Mariano Sanz es uno de los autores del libro vigente del doctor Jan Linde, que de hecho ya se llama como periodontología clínica e implantología odontológica del INDE, ¿no? Pero ya realmente los editores son Thor Berglund, William Janoville, Klaus Lang y Mariano Sanz, y pues definitivamente ya queda consolidado de que el doctor con el periodoncista en activo más longevo es el doctor Klaus Lang, y el doctor Mariano Sanz es el periodoncista en activo con más publicaciones científicas y está en este libro. Y el doctor Linde, pues cumplió 90 años, ¿eh? Así que, pues, feliz cumpleaños al doctor Jan Linde. Y bueno, en este libro
Sí, que nos basamos en esto. Realmente esta es la Biblia de la periodontología. Han querido sacar Biblias de colores, que Biblia rosa, que Biblia de naranja. La realidad es que esta es la Biblia de la periodontología y tenemos también el de nosotros, que bueno, no es una Biblia, pero sí es un libro con el cual nos basamos. Y aquí hablamos mucho de la etiología. ¿Qué está pasando con la etiología? ¿Qué tenemos con respecto a la etiología? Pueden ir a los libros, incluso si no tienen el periodontología, implantología, obra de 28 autores mexicanos, pues nos lo pueden hacer, nos lo pueden pedir y con mucho gusto se los hacemos llegar. Pero realmente hay un cuadro que incluso lo resaltamos en el periodontología e implantología. Hay un cuadro muy puntual que la verdad es que todo el tiempo para nosotros es importante mencionarlo, que es un cuadro de teología, ¿no? Y ese cuadro de teología habla de lo siguiente, de los puntos que nosotros debemos de, evaluar y sobre todo reconocer cuándo se da la enfermedad periodontal. Y ahí vamos a hacer una pequeña reflexión porque en este cuadro nos vamos a basar, ¿sí? Y vale la pena estarlo puntualizando. Fíjense que la enfermedad periodontal basa con estos factores de riesgo. Y recuerden que está abierto el chat para cualquier si cáncer, nos ponen ahí de manera random cáncer, no sé, no entiendo la palabra cáncer. Recuerden que está abierto el chat y bueno, los factores de riesgo genéticos y factores de riesgo ambientales son de los cuales nosotros dependemos en el punto de etiología. No olvidar que, sí, porque antes, o sea, incluso lo recitábamos nosotros cuando a principios del siglo pasado, ¿no? Ah, ¿qué es cáncer? El doctor Linde. El doctor Linde es signo zodiacal cáncer, es del 29 de junio, 90 años. Bueno, pues feliz cumpleaños al doctor Jan Linde. Regresamos a la genética. Y bueno, la genética y sobre todo los factores de riesgo. Estamos hablando de la etiología de la enfermedad periodontal y recuerden que nosotros hemos familiarizado mucho la etiología de la enfermedad periodontal a la placa dentobacteriana en su momento, a principios de este siglo, gracias a lo publicado por el doctor Sigmund Sokransky, la doctora Harold Haffagi y también la doctora mexicana Laurean Jiménez Fibi, que le mandamos un abrazo, que es una profesora del Laboratorio de Genética de la UNAM, sí, como lo han mencionado en muchos lugares, pero también principalmente de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es periodoncista y es una de las cazadoras de microbios más importantes de América Latina, la doctora Laurea Jiménez. Y bueno, hablando acerca de esto, pues con todos los estudios que se hicieron a finales del siglo pasado, principios de este siglo, pues descartamos la idea, ¿sí? De que fuese la placa dentobacteriana exclusivamente la generadora de la enfermedad periodontal, el factor etiológico de la enfermedad periodontal. Hoy en día sabemos que el biofilm progresivamente que crece cada 24 a 48 horas, ya perfectamente bien medido, con evidencia científica, ya mencionamos las referencias en cuáles nos estamos basando, que pueden ser un poco básicas para todos ustedes, pero la verdad es que vale la pena que sean reflexivas. Hoy en día hacemos controles personales de placa, pero la realidad es que necesitamos reconocer el potencial del biofilm. Pero recuerden que el biofilm es un crecimiento no al azar microbiano, generando comunidades bacterianas que tienen un muy poco contenido como tal de bacterias, pero que sí generan una comunidad patogénica, con una cierta patogenicidad y una cierta especificidad muy puntual. Ya en su momento se habló del quorum sensing, pero hoy en día también estamos hablando también de los factores genéticos moduladores dentro de las células microbianas que están en el biofilm. Y el quorum sensing es la intercomunicación bacteriana, ¿no? Que pueda generarse debido a diferentes estímulos. Todavía no hay muchos estudios con respecto al quorum sensing y su clarificación en su patogenicidad. Lo que sí sabemos es que las bacterias tienden a estabilizarse y tienden a generar un conflicto, sobre todo patogénico, sitio específico. Porque puedes tú tener biofilm en toda tu boca, ¿sí? Pero la realidad es que puede haber sí, pacientes que tengan un sitio con mayor daño que otro, o incluso sitios donde nada más hay inflamación y no hay pérdida de inserción. Es bien interesante todo lo que está pasando con respecto a las bacterias. Entonces, nos preocupa mucho porque todavía en este siglo, ya entrados en esta segunda década de este siglo, la realidad es que se sigue pensando que el sarro es un factor etiológico de la enfermedad periodontal y la realidad es que no.
Ayer lo platicábamos con una colega que dijo que la enfermedad periodontal, y de hecho muchos doctores, hace poco estuvimos en un podcast y nos dicen los doctores, es que enfermedad periodontal, piensan que la enfermedad periodontal es un diagnóstico, no, recuerden que dentro de la enfermedad periodontal está la gingivitis y la periodontitis, y ambas, sí, tienen que ver con una relación directa con el biofilm, con la biopelícula, que así le gusta decirle en México a mi querida doctora Raquel Yáñez, ¿no? Pero sabemos que en el mundo conocemos el término como biofilm. Y la realidad es que existe por eso la gingivitis inducida por biofilm dental y también existe la periodontitis, pero en la periodontitis no es periodontitis inducida por biofilm. Sabemos que ese biofilm progresó, pero ya el paciente tuvo un factor importante que ver para que esta progresión se diera. Entonces, aquí el punto es el switch. ¿Cómo cambia la inflamación gingival ocasionada por biofilm o inducida por biofilm hacia ya un factor ya degenerativo de pérdida de inserción? Este es el punto clave que nosotros queremos averiguar, que queremos incentivar y que queremos también analizar. Porque de nada sirve que nosotros nos aprendamos pues, los complejos bacterianos si nosotros no estamos bien conscientes de qué está pasando con el paciente y cuáles son los factores moduladores al respecto, ¿no? Si yo pongo la palabra, o sea, y de hecho estamos basándonos en el libro del doctor Jan Linde, en el libro Periodontología e Implantología. Si yo pongo la palabra biofilm en el libro del doctor Jan Linde, recuerden que estamos haciendo esta cita, y esto es importante, antes en mi época teníamos que irnos a la parte de atrás del libro y buscar la palabra clave y ver en qué páginas. Bueno, eso antes era, es muy romántico para mí recordar esa época, pero bueno, ahora le pones así, biofilm, y te puedes encontrar que el biofilm está citado en 249 páginas. O sea, 249 páginas de un libro de 2 tomos es espectacular. Y podemos encontrar grandes imágenes en el libro del doctor Linde, donde realmente se pueden observar las coagregaciones, las integraciones del biofilm. La biopelícula es o en este caso el biofilm, pues es una comunidad de bacterias que están generando cada vez un daño más grande. Y sí, dependemos del biofilm para que se pueda generar la enfermedad periodontal, pero también debemos de reconocer que no nada más es que el biofilm exista ahí y que nosotros racionalicemos qué está sucediendo con respecto al biofilm, porque también lo que nosotros estamos detectando hoy en día es el control de placa dentobacteriano. Sí, estamos haciendo controles de placa, estamos haciendo tinciones de placa y aquí es la gran controversia. ¿Estamos detectando al biofilm o estamos detectando a la placa? ¿No? Y de eso tiene mucho que ver porque mucha gente sí me dice, pues ¿sabe qué? No, no, doctor Carlos, es biofilm, no, es placa. Al final de cuentas, el término de placa dentobacteriana no ha desaparecido, ¿no? Sabemos que incipientemente la placa entobacteriana son comunidades también de bacterias que se están coagregando, que se están aglutinando y que van a propiciar lo que hoy conocemos como biofilm. Entonces, no nada más es pensar en que la placa entobacteriana ya no existe más, sino realmente es poder racionalizar que para que exista el biofilm, tuvo que existir y tiene que estar existiendo la placa dentobacteriana. Y ahí, sí, vale la pena mucho el estar siendo muy puntuales con todo lo que pasa en la actualidad, ya que pues tenemos muchos conceptos hoy en día basados en el biofilm. Vamos, incluso hay mucho marketing con respecto al biofilm. Sí, debemos de batallar al biofilm. Definitivamente el biofilm es el enemigo a vencer en a nivel periodontal. O sea, lo que queremos nosotros es acabar con el biofilm. Nosotros ya muere el biofilm, adiós, ya que no exista más. Incluso, sí, también tenemos la terapia guiada contra el biofilm ya como una marca patentada, ¿no? Y recuerden que este curso Keperio es un curso netamente cero comercial. Estamos académicamente hablando, pero no podemos dejar de hablar de esto porque ustedes se lo van a encontrar esto en los congresos. La terapia guiada contra el biofilm. Y me ponen a dos personas que, pues yo creo que están vendiendo ropa de alguna marca española, ¿no? O sea, la realidad es que
o sea, los morenos también tenemos biofilm. O sea, yo sí haría un exhorto aquí a la gente de Europa que, bueno, traten de incluirnos a todos, ¿no? Porque el biofilm no es independiente y no nada más les pasa a estos personajes tan guapos ellos, ¿no? Sino nos pasa a todos, ¿no? Y al final lo que queremos es revelar el biofilm. Y yo no estaría tan seguro de que los reveladores hoy en día están revelándote al biofilm, ¿no? Realmente estamos viendo la placa, ¿no? O sea, estamos viendo la placa nueva, la placa vieja. También tenemos al triplac, que la verdad es que es una gran herramienta también para poder pensar en el biofilm. Y el punto principal es que, como les comento, hay una marca patentada que es, sí, la terapia guiada contra el biofilm, donde en el paso número 2, sí, tenemos de esta terapia guiada contra el biofilm la necesidad de tener la detección, el revelado de ese biofilm y sobre todo de la placa. Al final del día, lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos es que el control, el factor etiológico número uno, que es el biofilm, sea controlado. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen un control de biofilm favorable y aún así, y aún así, ¿sí? Tienen enfermedad periodontal. Esto es una parte interesante porque podemos estar pensando en el revelado como una parte fundamental. Ah, pues es como haciendo una analogía, es como darle una pastilla a una persona que pues, es diabética para que controle sí, el control glicémico, ¿no? Pero la realidad es que pues, la pastilla no es suficiente. ¿Qué más? ¿De quién más dependemos? O sea, realmente la terapia guiada contra el biofilm y que es una marca patentada puede ser algo fundamental y podemos estar nosotros aplicando diferentes tipos de revelado. Y aquí está la foto del doctor Jan Linde, que esto yo creo que fue hace unos 20 años. Hoy el doctor Jan Linde del lado derecho es el doctor que estamos celebrándole la vida, sí, porque él fue de los primeros precursores y comunicadores en su libro y como profesor al respecto de, sí, la placa entobacteriana, después el biofilm, la teoría de Harold Law, que es una teoría muy añeja. Ese es el doctor Jan Linde que acaba de cumplir 90 años la semana pasada, el domingo, precisamente hace unos días. Y del lado izquierdo están viendo al doctor Axelson, que en paz descanse, sí, que también es de la Escuela de Gotemburgo, que gracias a ellos tenemos muchos conocimientos con respecto a la evidencia de lo que ocasiona el biofilm. Y la realidad es que, pues sí, nosotros podemos controlar al biofilm, ok, lo controlamos. Después, ¿qué viene? Después, ¿qué podrá venir? O sea, yo lo controlo, ok, o sea, al final del día, el paciente se va a cepillar. Incluso ya hay pacientes que hoy con el TikTok y hoy con las redes sociales, etcétera, pueden incluso basarse en que, pues, utilizar un enjuague de clorexidina y nada más, ¿no? O sea, ya controlan el biofilm. Y si yo me pongo muy estricto, y me ha pasado en mi país, si yo me pongo muy estricto de que no le voy a colocar su implante hasta que no controle el biofilm, el paciente lo controla como de lugar. Y la realidad es que esta racionalización es interesante porque aquí estamos hablando de que quién es el que tiene que controlar el biofilm. El paciente es el que tiene que controlar el biofilm. No lo controla el odontólogo, ni tampoco lo controlamos modificando la microbiota bucal desde el punto de vista bioquímico, biológico. El paciente tiene que trabajarlo, el paciente tiene que cambiar. Y esta es la teoría de la placa inespecífica del doctor Harold Lowe y la teoría de la placa específica, donde se habla, sí, que la placa inespecífica hay una relación directa entre la cantidad total de bacterias acumuladas y la amplitud del efecto patogénico. Tenemos la teoría de la placa específica, donde hay destrucción tisular y se considera de manera más específica una cantidad limitada de especies bacterianas. Hoy en día esta teoría sigue siendo teoría, no es una ley, pero sabemos que la teoría de la placa inespecífica va mucho en relación a gingivitis y la teoría de la placa específica va en relación a periodontitis, aunque sabemos que puede haber complejos bacterianos que no necesariamente tengan que ver o directamente tengan que manifestarse en la periodontitis, porque podemos tener pacientes con algunas cepas bacterianas muy puntuales que están apareciendo y que probablemente no estén
teniendo un gran acto, ¿no? Sobre todo en la destrucción tisular. Por eso es interesante y es importante hablar de los factores de riesgo genético. Sí, porque al final del día no nada más depende de la genética, sino también de factores de riesgo del propio paciente. Nosotros vamos a tener un reto microbiano. Este reto microbiano va a generarnos antígenos. Por eso también muchas personas, y lo vamos a bajar, ¿no? A aterrizar esto, porque muchas personas también dicen, bueno, pues tengo bacterias, pues me tomo un antibiótico, ¿no? Pero la realidad es que el punto va a ser que no nada más dependemos de algún medicamento, algún fármaco. Como es tan compleja la enfermedad periodontal, puede ser muy común que el paciente pueda ayudar, pues le pueda ayudar el fármaco, pero realmente el paciente sí tiene que depender. Esta respuesta inmunoinflamatoria es fundamental y trascendental dentro desde el punto de vista de la defensa y mecanismos de defensa. Nosotros debemos de concentrarnos en que estos mecanismos de defensa tendrán que estar actuando y que tendremos que familiarizarnos con ellos para que el paciente pueda responder. Estos mecanismos de defensa principalmente va con la primera línea de defensa, hablando acerca de las células leucocíticas. Sabemos que puede haber un sitio de inflamación y los leucocitos, los glóbulos blancos, los polimorfonucleares neutrófilos, que son las células blancas, van a llegar a defendernos. Pero aquí vienen varios factores interesantes que van a entrar en juego. Los leucocitos necesitan factores que les avisen o factores quimioatrayentes, los cuales son llamados citocinas. Estas citocinas van a estar generando una inmunoinflamación o una inflamación directamente hacia, desde el punto de vista de desencadenamiento de señales, ¿sí? Quimioatrayentes para que estos leucocitos se activen y vayan y surjan. Pero aquí viene una parte interesante. Los leucocitos no, a ver, no va a llegar, o sea, es como querer mandar un WhatsApp, ¿no? Pero tú tienes tu teléfono, no tienes teléfono móvil, entonces tú necesitas mandarlo, pero no tienes teléfono móvil, necesitas un canal, ¿sí? Pues ese canal de estas señales, ¿sí? Porque las señales están ahí, pero quien va a recibir y quien va a ayudar a diseminar ese mensaje son estructuras que casi no son valoradas a nivel odontológico, que es el endotelio vascular. El endotelio vascular va a ser fundamental aquí porque el endotelio vascular está formado por células endoteliales, ¿sí? Con una membrana sumamente lábil en la cual se van a expresar proteínas llamadas selectinas. Quienes van a activar las selectinas serán las citocinas proinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias son proteínas que el propio cuerpo y las propias células van desencadenando. Ejemplo, si yo me corto, obviamente va a haber un reclutamiento de coágulo, de coagulación y factores inflamatorios, y evidentemente en los factores inflamatorios va a haber reclutamiento de células, y esas células que lleguen ahí muchas veces son los neutrófilos, los macrófagos, o simplemente las células del coágulo mismo, eritrocitos, como también puede haber fibroblastos y puede haber, etcétera. Yo me corté plaquetas, ¿no? En un coágulo. Pero en este mismo entrerramado van a irse liberando citocinas. Cuando una célula de defensa muere, cuando hay una lesión, hay un daño, va a haber, sí, liberación de citocinas. Y estas citocinas van a actuar a nivel, principalmente desde el punto de vista inflamatorio, van a actuar a nivel de las células del endotelio vascular para que entonces nuestras células inflamatorias salgan y nos defiendan. Y la mejor manera para poder activar esta inflamación será por medio de las selectinas. Las selectinas entonces se expresarán a nivel de la membrana celular de las células endoteliales de los vasos sanguíneos y nuestros polimorfonucleares neutrófilos empezarán a generar un fenómeno llamado rodamiento. Este rodamiento es muy lento, ¿no? Pero este rodamiento tiene un proceso por el cual posteriormente ya el momento de la pavimentación, en el momento en que los neutrófilos se estabilizan, van a salir al sitio problema. ¿Y qué van a querer hacer? Fagocitar. Y al momento de la fagocitación, sí, pues van a morir algunos, incluso van a llamar a más células y entonces se va a activar también el complejo monocito macrófago. Recuerden que en la sangre, sí, no me quiero poner pesado, no sé si me estoy poniendo un poquito pesado y quiero que lo entiendan todos. Si tienen dudas, sabemos que está el grupo de WhatsApp, muchísimas gracias. Sabemos que también está el grupo, el chat abierto en vivo y la realidad es que reflexionen esto. Miren, en la médula ósea, sí, tenemos células pluripotenciales troncales que pueden diferenciarse hacia la línea linfoide y hacia la línea mieloide.
Así como también mencionar que la línea mieloide tiene una línea interna en la médula ósea, que es la línea del megacariocito. El megacariocito va a ser el futuro, va a ser bueno, el precursor de la plaqueta. De la médula ósea tendremos la salida hacia la sangre. Y bueno, en la sangre vamos a encontrar todas estas células. Pueden tomarle screenshot a esta foto, que también esa foto la pueden encontrar en los libros que acabamos de citar. Y bueno, y vean, en la sangre, la línea mieloide va a generar pues una diferenciación celular hacia los mastocitos, hacia los basófilos, hacia los eosinófilos, hacia el neutrófilo, hacia el monocito y hacia la célula dendrítica periférica. Esta es la línea mieloide. Entonces, si yo hablo de células blancas, ¿en qué línea me estoy generando a nivel de la médula? La línea mieloide. Aquí hay un tema muy especial, porque los pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Sobre todo los pacientes con osteoporosis o pacientes que están tomando bifosfonatos, pueden tener una baja y reducción de producción de células de la médula ósea. Sí tienen médula ósea, pero al momento de que se les dan medicamentos para que osifiquen más, esa médula ósea no va a ser tan permeable. Y también sabemos que la médula ósea va cambiando conforme la edad, definitivamente. O sea, el envejecimiento es un conflicto importante. Entonces, pues nosotros nos conviene tener una médula ósea lo más lábil posible. Ay, perdónenme, lo más lábil posible para que nos pueda defender, ¿no? Y sobre todo para que tengamos una línea celular lo más fehaciente posible. La línea linfoide, bueno, pues va a encargarse de la diferenciación celular hacia los linfocitos, como son los linfocitos B, los T, los NK y las células pre-T, ¿sí? Interesante porque vale la pena mencionar que la línea linfoide principalmente va direccionada hacia los linfocitos. Y aquí estamos viendo un esquema específico porque ¿qué pasa en la médula ósea? ¿Cómo se forman las células? Después lo que tenemos en la sangre y después lo que tenemos en los tejidos. Y en los tejidos ya vamos a tener células activas, células que van a estar trabajando, como es el caso de los neutrófilos, como es el caso de los macrófagos, las células dendríticas periféricas, esto ya en los tejidos. Y sabemos que también en los tejidos las células activadas, ya células T o B, que modulan la inmunidad humoral y celular, van a poder llegar a los ganglios linfáticos, y estos ganglios linfáticos van a generar, sí, la línea aferente linfática hacia la disgregación, diseminación de los conflictos de la estabilización de la homeostasis de la inflamación. O sea, sé que si de pronto los linfocitos T o B captan, detectan, actúan a nivel tisular, a nivel inflamatorio, sabemos que los ganglios linfáticos va a ser donde va a recaer todo para que esto pueda conllevarse a una modulación. El problema es cuando el estímulo está latente todo el tiempo. El problema está cuando están ahí, cuando está la placa y cuando esa placa evoluciona y el biofilm se está dando y el biofilm y crece y crece y crece y crece. Y bueno, y aquí en este caso, en este pequeño, porque vemos las estructuras de los dientes de este paciente, pues se puede defender perfectamente y vean la encía cómo se va deformando. Como una barrera, se va deformando todo el tiempo. Y esto es un factor etiológico, pero no necesariamente esto generará pues, un conflicto inmediato, inminente en personas jóvenes que están relacionándose con el biofilm. El problema es cuando ya llegamos a una edad adulta, el problema es cuando ya llegamos a una estabilización, el problema es cuando, además de todo lo que estamos mostrando que hay en la sangre, también tenemos factores hormonales que van modificando todo lo que está pasando a nivel de nuestra economía sistémica. Entonces, el punto es que nosotros jamás vamos a poder parar, ni tampoco jamás vamos a poder frenar el crecimiento del biofil, porque el biofil hasta cierto modo hasta puede ser benéfico. Lo que sí tenemos que trabajar directamente es en la racionalización de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Esta es es la parte fascinante de la periodontología. Entonces, aquí recaen muchas actitudes, porque yo puedo estar pensando en que lo más importante del biofilm es su control, ¿no? Y bueno que el biofilm lo podemos controlar y hoy tenemos, tenemos todo lo que quieran para poder, incluso ya inteligencia artificial. O sea, tú le escribes a ChatGPT y, a ver, escriban, si alguien tiene ChatGPT, ¿qué les contesta ChatGPT,
con respecto a cómo controlar el biofilm dental, ¿no? La verdad es que se van a encontrar con cosas bien interesantes, ¿no? Y incluso unas cosas que son verdades y otras cosas que son mentiras, ¿no? Pero hoy, sí, realmente el punto es que no, bueno, sí dependemos de los productos que tengamos, sí dependemos de la industria, pero realmente quien tiene que aplicar todo esto, quien tiene que modular todo esto es el propio paciente. Y ahí el paciente tendrá que ser coacheado, ahí el paciente tendrá que estar perfectamente bien alineado, porque hoy con por medio de la inteligencia artificial ya tenemos aplicaciones que nos van indicando en qué zonas te debes de cepillar mejor, cómo debes de controlar la presión del cepillado, cuándo cambiar tu cepillo dental, con qué frecuencia lo haces, si sangras o no sangras. Hoy ya tienes todo esto. Pero hoy los dentistas no están haciendo controles de placa, no están controlando el biofilm y también el paciente no lo está racionalizando porque el paciente, como les comento, puede tener el fenómeno del niño consentido o del niño rico. O sea, le podemos dar todas las herramientas, pero si el niño no valora de dónde vienen todas esas herramientas, no va a aplicar los conceptos adecuadamente. Y sí, recuerden que esta charla definitivamente no es, no es una charla y no es un curso comercial, ¿no? Y el punto que yo quiero llegar es que, pues bueno, si el biofilm va a progresar, ¿y cuántos de nosotros no hemos tenido estas situaciones y estos casos donde tenemos pacientes que les hacemos control de placa, que les hacemos higiene y el paciente regresa a la siguiente cita igual? ¿Y qué está pasando? Porque aparte estamos trabajando con adultos, o sea, de hecho, la semana pasada yo operé un paciente y me dice la alumna, el paciente está sistémicamente sano, ¿no? En la historia clínica decía eso. La doctora remitidora decía eso. Y cuando se siente el paciente, digo, oiga, ¿alguna enfermedad? Sí, soy diabético. Yo dije, o sea, nos mintió el paciente. O bueno, a lo mejor no lo hizo a propósito. Se le pasó por alto ser diabético. Es como se me olvida que soy mexicano, ¿no? O sea, se me olvida que soy diabético, casual, ¿no? Entonces, tenemos el factor de riesgo también de la mentira. ¿Realmente de quién dependemos? Pues del paciente. Sí, del paciente dependemos y del paciente y va a recaer todo, porque entonces sí necesitamos nosotros tener claro todo lo que está pasando con respecto al biofilm. Y esto va a conllevar a que nosotros tengamos una reflexión favorable de los cuadros y toda la teoría y toda la evidencia que tenemos. Porque sí, va a haber un reto microbiano. El paciente se va a defender con sus anticuerpos, que recuerden que los anticuerpos los van a producir los linfocitos B, ya vimos qué línea es. A ver, contéstenos, por favor, qué línea medular es la precursora de los linfocitos B? Bueno, los T también es la misma línea, ¿no? Díganos, a ver, nos contestan, a ver si están despiertos. Ay, uy, sigue la transmisión en Facebook. Saludos a todos en Facebook y en YouTube. Bueno, ya vamos a parar esta transmisión. Aquí los del aula están dormiditos, nadie me quiere contestar. ¿Qué línea medular tienen los linfocitos? Recuerden que pueden estar presentes en el qué periodo, el curso está activo. Y bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias. Saludos, seguimos aquí en el aula virtual de este queperio de verano.